Ahora, en quechua, ¿podemos identificar qué están haciendo los niños? Primero, los niños, ¿qué están haciendo? Jugando. A ver, Iris, Están jugando. Yolanda. Están Están jugando. jugando fútbol. Ya, están jugando. Ahora, en quechua, ¿qué diríamos? A ver. Hi. Hemos hecho varios ejemplos con eso, ¿sí o no? Solamente yo les estoy poniendo la imagen para hacerles recordar. Hay acapacuna, auzapacu, ¿no? Estamos utilizando el sufijo cuna y luego estamos pluralizando, ¿no? Lo que los niños están jugando, ¿no? Entonces vamos a describiendo, ¿qué diríamos ahí? A ver, vamos a describir, a ver, en quechua, Iris, a ver, ¿qué podemos decir ahí? Hay, hemos hecho ya hay, ¿sí o no? Hay, acapacuna, ausa, yalcan. ¿Con qué están jugando? Con la pelota. pelota. Con la pelota. Muy bien. Ausa yalcan pilutangwa, ¿no? Pelota. Pilutangwa. Entonces estamos diciendo hay acapacuna, ¿no? Los niños están jugando con su pelota, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? Ahora la niña. La niña juega con su muñeca. Acá diríamos, entonces la niña está en singular, en plural. Singular. Ajá. Sería Acapa, hay. acapa wamla. Sol. Au sayang muñicanwa. Muñicanwa, ¿no? Eso estamos haciendo en singu, la acá puambla o sayang muñicanwa, ¿no? Eso es para hacerles recordar de la clase pasada que hemos hecho, ¿no? Y hemos hecho singular, hemos hecho plural, hemos hecho en los tres tiempos, en los tres, no, primera persona, segunda persona, tercera persona. Eso hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando es en plural, es porque se refiere de dos a más niños. Cuando es en singular, solamente una sola persona, ¿no? Entonces, acá, ¿se acuerdan de la canción de la vez pasada? Iris, Yolanda, Fernando. Fernando, creo que es la primera vez que estás entrando a la clase, maestro Fernando. Sí, la segunda vez, a la primera clase no me comencé y luego he dejado de participar. Ya. Ya hemos avanzado varias sesiones ya, ¿no? Entonces, ajá. Pero el PPT todo está ahí en el grupo que manda la secretaria. Desde el inicio hasta el... Ahí, hasta no. ahora, ¿no? Y Mikey, Blanca Mikey. Entonces, ¿han practicado la canción, Yolandita? ¿Nada?
Iris. Estoy practicando, misita, pero me falta la pronunciación. Sarit, ¿has practicado? Isabel. Lilian. He practicado, pero me falta la pronunciación. Ya. Ahora, Sarit. Lilian. Latas pincho. Latas puncho, huancaíno. Colegas, hemos dicho, Juan, la idea es participar, interactuar, no Ya. es entrar en la plataforma y yo me voy prendiendo, eso es falta de respeto, no, las cosas no deben ser así. Mauan. Muchos se entran y luego desaparecen, las cosas, no, creo que como docentes nosotros tenemos que dar ejemplo y entonces estamos retrocediendo, creo que cuando se hace así a ustedes, sus estudiantes, no les gustaría. Entonces, esta clase de quechua es para interactuar, ¿no? Yo solita estoy hablando y no sin interactuar, no es así. A mí me gusta hacer participar, interactuar con ustedes. Iris, Sarit, Lilian. Yo les estoy llamando y no contestan, ¿no? Entonces, prenden, entran, se van. No creo que se está muy mal, ¿no? Entonces, tenemos que una horita no es nada, colegas, una horita interactuemos en la clase de quechua, ¿no? Yo estoy aquí. Entonces, acá dice la Tashpuncho. A ver, nuevamente, a ver, Yolanda, al menos, a ver, cántame esa canción, a ver, Yolandita, para practicarlo. Latas puncho, huancaíno. Imay kawanki laykamaki yami icha laykayaki ishkay kimsa lupimawan hina ishkay takuy hina kumunaykuy aspay papash uypashkachu ya shataytapis linachaku. No sé si está bien, mi cita. Está bien, sigue. Yeah. Ima pala kuyashiki. Ayka pala munashayki ishkay kimsa walka yukta. Wasi junta chulikuhta. Impa pala yuyashiki. Aypapala munashayki ishkay kimsa walmiyuqta wasi junta yulichukta. Illan walmi minalayki. Chawash walmi nimalayki yami icha kasarasha. Ishkay kimsa yawan hina wisilyakuy hina kasaraykuy kañaykipatapis upalashu shataykipaskitapis. Muy bien. Ay, mi cita. Está bonito. Ahora, o sea, las canciones, adivinanzas, poesías que yo les estoy enseñando, tenemos que practicar así, ¿no? Entonces, para poder al menos tener un producto de esta sesión, ¿no? Cada sesión tiene un producto, ¿no? Entonces, por lo menos, entonces hay que practicar, porque si no practicamos, nos vamos a olvidar. Todo el quechua es práctica, full práctica, no es teoría, ¿no? Entonces, la canción siempre hay que
practicar. A ver, yo les voy a cantar, ¿ya? Para que ustedes más o menos lo que ha venido Fernando, todo lo que primera vez han venido. Entonces, ustedes con sus estudiantes practiquen, ¿no? Enséñanle a sus estudiantes a cantar también. Primero es lo nuestro y los demás después. No, nosotros en cambio hacemos al revés, pues, ¿no? Algunos docentes. Primero, estamos enseñando inglés, lo que cuando es de otra variedad, ¿no? Del extranjero. Pero primero, como nosotros somos docentes, primero hay que cultivar lo nuestro. Primero lo nuestro, lo que viene de casa, ¿no? Y luego lo que viene de afuera, ¿no? Entonces siempre hay que practicar con nuestros estudiantes. La tashpunchu huancayino, la tashpunchu huancayino. Y maiki wan milanka manki, yami lanka shaiki. Ishkaikim lulipawan. Cuando dice kuti es bis, la tashpunchu huancayino. Y maiki wan milanka manki, yami lanka shaiki. Ishkaikim lulipawan, hina ishkaitakuy, hina komodakuy, aswaitapis upiashacho, shataitapis likashacho, ima pala kuyashaiki, aika pala monashaiki, ishkaikim walmiyuta, wasi junta chuliyuta, ima pala kuyashaiki, aika pala monashaiki, ishkaikim walmiyuta, wasi junta chuliyuta, illa walmini malaiki, chakwash walmini malaiki, yami icha kasarasha, ishkaikim walashlawan, illa walmini malaiki, chakwash walmini malaiki, yami icha kasarasha, ishkaikim walashlawan, hina kasarakuy, hina siwiliakuy. A ver, la juga. Hina kasarakuy, hina como siwiliakuy, cañaitapis upiashacho, shataitapis mallishacho, hina siwiliakuy, hina kasarakuy, cañaitapis upiashacho, shataitapis mallishacho. O sea, colegas, esta canción quiere decir un huancayino, ¿no? Que utiliza un poncho grande, ¿no? Pero un poncho viejito, ¿no? Le dice, la mujer le dice al huancayino, ¿no? Latas poncho huancayino, imagiki wanmi, lancamanqui, ¿con qué me vas a abrigar? Le está diciendo, ¿no? Porque su poncho era viejo, ¿no? Entonces la mujer le dice, ¿con qué me vas a abrigar si tu poncho ya está viejo? En cambio yo sí te voy a abrigar con 2, 3, con mis fustanes, le dice, ¿no? Eso se llama fustán, se llama lulipa, ¿no? Con 2, 3 de mis fustanes yo te voy a abrigar, le dice, ¿no? Luego, más abajo, ahí en la segunda estrofa dice, cásate, ¿para qué te voy a querer? No voy a probar tu chicha, ni tu shack te voy a mirar, dice, ¿no? Seguramente porque la ha engañado, pues, ¿no? Otro más abajo en la tercera estrofa dice, ¿para qué te voy a querer? Dice, ¿no? ¿Para qué te voy a querer? ¿Para qué te voy a amar? Si tienes 2, 3 mujeres, tienes hijos llenos de la casa, dice, ¿no? Ahí en la cuarta estrofa dice, mujer ociosa me decías, mujer vieja me decías, yo sí me voy a buscar 2, 3 jovencitos, dice, ¿no? Ahí ahora para terminar dice, así, civiliaco, dice, así cásate por civil,
Cásate, que dicen, cásate igual. Ni tu trago voy a probar, ni tu shakta voy a probar, dice, ¿no? Entonces, ¿eso quién le canta entonces? Al huancaíno, ¿quién le está cantando? Fernando. La mujer, maestra. La mujer le canta al Al varón, pues huancaíno. no, al huancaíno, que tiene un poncho bien viejito, ¿no? Sí, Bien, maestra. poncho. ¿Qué? Su poncho viejo, digo, ya no abriga nada. Por eso le canta, resentida la chica le canta, ¿sí o no? Ahora sí. Ya hemos comentado de la imagen, entonces acá. Hoy vamos a aprender a cantar, entonces ya hemos aprendido a cantar. Ahora vamos a aprender adivinanza. Y acá son Watuchikunata. Cuando yo digo en plural, cuna, acá está cuna, estoy hablando de varios adivinanzas, ¿verdad? Sí. Ve, acá está. Entonces, eso quiere decir de varias adivinanzas. Entonces, acá dice, Imayashi Aikayanshi, Imayashi Aikayantashi. Imaya. Aikayantashi. Imaya. Achka, Achka. Achka, Chinchish. Chinchis. Acapacuna. Acapacuna. Imayanshi Atashi Aikayantashi dice, Achka Chinchish Acapacuna. Pupusapa. Grande. Ulin suma lashwastin. Ulin suma. Imachakanman. A ver, Waskin. ya la han visto. Waskin. ¿Es sapo? No, no es sapo. Imaya Aikayantashi. Achka Chinchish Acapacuna. Pupusapa. Sí, ¿Pupu sí. qué cosa es? Pupu, ombligo. Ajá. Y cuando nosotros decimos Grande. pupusapa, estamos utilizando el sufijo Grande. sapa, ¿sí o no? Grande. Es aumentativo. Cuando decimos pupusapa, tendrá un ombligo grande, ¿sí o no? Sí, su ombligo grande. Entonces, pupusapa. Pulin suma lashwastin. ¿Y machakanman? ¿Qué será? A ver. Ashka, eso me suena. ¿Y machakanman hay? No. Imaya Aishkayatashi. A ver un ratito. Ya. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa era? El zapallo, ¿no? Ashka es zapallo, maestra. ¿Ah? Ashka es zapallo. Achka es bastante. Ah, bastante. Ah. ¿Cuál es el zapallo? Acapa. El zapallo cuando produce chiquititos de una florcita, produce, ¿sí o no? Sí. Y va caminando, o sea, es como decir, como que de menos, ¿será? De 20 metros tiene su comida, ¿sí o no? Produce. Entonces, eso quiere decir achka, ¿no? Achka chintish acapa, chiquititos, ¿no? Chiquititos, acapa es chiquitos, ¿no? Pupusapa, con grande ombligo. Camina como enredando, ¿no? Enredadera. Entonces es el zapallo.
Mm. Ahora otro. Imaya aikayatashi. Tutapa palin. Muyumpa puño. Duerme. Manam imaitapis licancho. Huk la plantapis licancho. Imachakanman. Ahí sí es el murciélago, macho. Macho se dice al murciélago, ¿ya? Murciélago. Murciélago. Entonces, macho, en quechua es macho y murciélago en castellano, ¿no? Porque dice acá, de día camina, tutapa palin, de noche Vuela. vuela, de día duerme, Duerme. no mira nada, ni una de sus alas no mira. Eso está diciendo, claro, el murciélago de día no sale, pues, de noche nomás aparece, ¿sí o no? Entonces, no mira ni su ala, ni una ala no mira, ¿no? Entonces, eso. Ahora exponemos nuestro trabajo en género femenino y más, y pues en eso, la vez pasada lo que hemos hecho, pero van a exponer su trabajo ustedes, a ver cuántos han hecho. De la clase anterior, maestra. Sí, en primera, segunda, tercera persona. Yo he hecho lo que he entendido. ¿Nada? Sí. ¿Has hecho? Sí he hecho. How? Lulalami, ni mungima. ¿Puedo compartir? Ya. Ahora exponga, a ver, Ya, sin... ¿vas a compartir pantalla? Sí, quiero compartir. Ya. Entonces yo voy a dejar de compartir un ratito. No he hecho todo. Y ahora sí, comparte. Liliana, ¿estás ahí? Lilian. Dorita. Presente, maestra. Ya, ahora sí. Luego de Yolanda va a exponer Dorita, luego Lilian, luego Isabel y Sarit. Maestra, yo no he hecho la clase pasada, no he asistido. A ver, Yolanda, comparte pantalla. No se ve, maestra, estoy compartiendo. Compartir, nomás compartir ahí acá en la flechita, donde que estoy señalando yo, en esa flechita pon. Sí, ahí he entrado. ¿No se puede? Acá está, ya. ¿Se ve? Iris. Maestra, ¿se ve? No. Maestra, la clase anterior no he podido captar nada porque no le escuchaba, no entendí la clase, maestra. Había interferencia. Lilia. Maestra, estoy compartiendo, ¿no se ve? No sale. No se ve nada, está oscuro. ¿Qué pasará? Compartir. No sale. ¿Qué Tal vez pasará? solo estoy compartiendo una ventana. Toda tu pantalla comparte. Ya, estoy poniendo todo. Compartir, dice. Ahí vas a poner donde dice compartir pantalla completa. Y ahí más arribita va a salir una ventana. Va a salir compartir. Ahí vas a hacer clic.
Sí, maestra, ahí estoy poniendo, sino que no sé por qué no comparte. Qué raro. Ya, expóngalo así nomás, ya, pe. Ya, a verme. Ya. Ya, maestra. O si no, lo paso a usted y usted lo proyecta. Ya, a ver, mándala al grupo. La secretaria va a proyectar. Mándala Ya, al grupo. listo. Donde estaba el link, ahí manda. La secretaria va a proyectar. Ya, maestra, ya, gracias. Después, ¿quién más va a exponer para que le manden a la secretaria? Ya le pasé. Ya le pasé, maestra. Isabelita, Yolanda va a proyectar. Espérate un ratito, ¿ya? De ahí vas a exponer, Yolanda, ¿ya? Ya, listo. Ya, maestra. Ya. Ya. Mío. Ya. Bien, colegas, maestra, muy buenos días. Quiero explicar sobre los demostrativos. En primera persona. Primera persona en singular. Kai, que significa esto, esta. Y ahí he puesto 3 ejemplos que dice Kai Walpa. Kai Walpa Luntucha Mikuyan. Esta gallina come huevitos. No sé si habrá hecho bien, maestra. Después me corrige. Termina. Después vamos a socializar. Termina de explicar. Kai Yulamashi Tanta Munayan. Esta gata blanca quiere pan. Kai Kukuli Halam Munayan. Esta paloma quiere maíz. Ahora he hecho en primera persona en plural. Kai, que significa estos, estas. Kai Walpacuna Luntucha Mikuy. Estas gallinas comen huevitos. Kai Yulamashi Kuna Tanta Munayan. Estas gatas blancas quieren pan. Kai Kukulikuna Halam Munayan. Estas palomas quieren maíz. La siguiente hojita, la siguiente página, por favor. Ya, a ver. Ya, ahí estaba haciendo en segunda persona, en singular. Aquí ya se utiliza el hay, que significa ese, esa. Y ahí he estado tratando de formar una oración, maestra, que dice hay. Ya, muy bien. Ay, no le corregí, me falta, no sé. Ya, a ver. Ya, Yolandita, muchas gracias. A ver, vamos a socializarlo, ¿ya? Vamos a volver en el primer PPT. A ver, ahora sí. Gracias.
Para tener presente con todos, colegas, la idea cuando se deja trabajo es cumplirlo, ¿no? Así como Yolanda, practicar, cumplir con ese trabajo. Estamos olvidándonos. A la semana nos encontramos por este medio una horita, y una horita no es nada, pero si ustedes practican, cumplen con la tarea, sí lo vamos a aprender, porque esa es la meta, ese es el objetivo, que al final del curso tiene que tener producto. ¿Y cuál debe ser el producto? Que nosotros por lo menos lleguemos a 70% en interactuar, en hablar, en escribir en lengua originaria quechua huanca. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, acá, Kaiwaipa, Luntuta, Luntuchata. Acá sería Luntuchata, Luntucha, ¿no? Luntuchata. Ahí sí diríamos, ahí, Luntuchata, Mikuya. Acá, ¿qué falta? Solamente la palabra ta, ¿no? Luntuchata. Eso es en diminutivo, ¿no? Ese es en diminutivo, cuando cha, ¿no? Ese es luntu chata, tanta chata, mikui chata, nuna chata. Eso todo es en diminutivo. Solamente luntu cha, mikuya, luntu chata, mikuya. Ahí sí, ¿no? Y así como está. Para yo tildar directamente qué está comiendo la gallina, entonces luntucha es como come, no tiene sentido, ¿no? Entonces, para que suene bien claro a qué me estoy refiriendo, luntuchata. Por ejemplo, yo voy a decir, Yolanda, tanta chata, mi cuya. ¿Qué estoy diciendo? Yolanda come pancitos, no tanta chata. Yolanda, mutita, cachuyan. Yolanda, a ver, Yolanda, mutichata, cachuyan. Entonces, Yolanda, masca, motecitos, estoy diciendo, ¿no? Yolanda, motichata. En ta tiene que terminar cuando es cuando yo me estoy refiriendo a algo, ¿no? Kai, Yula, Mashi, tantata, Munaya. El gato, muy bien, Kayula Mashi. Entonces, esto, Yolanda, tienes que separarlo. Eso no va junto, ¿ya, mami? Ya. Eso separadito. Esta gata blanca quiere pan. Muy bien. Estamos, o sea, prácticamente le estamos, ¿no? Demostrativo, estamos calificando qué es lo que quiere, ¿no? Kai cuculicha, paloma. Yolanda es ulpay. Ulpay. Ya, paloma, no es ulpay. No es Kai ulpay, entonces J no hay en quechua. La J, ¿a qué le está reemplazando? Ese es I, maestra. Cuculí, así doble I es. Jala. Ya. La J, la Q. J ya no va, ¿no? En quechua. A la J le está reemplazando la H, ¿verdad? H sería entonces. Eso no vamos a olvidarnos, ¿ya? Ya, listo. Entonces, jalata sería. Jalata, monaya. Esta paloma quiere maíz. En ta, jalata, monaya. Cuando yo quiero algo, voy a pedir, por ejemplo, ¿no? Ya, monaya, yakuta, ve, en ta tiene que terminar. Ya, monaya, mikuita, ve, en ta tiene que terminar. ¿Se dan cuenta? Maestra, ¿es ulpi? Sí. Ulpi, nada más, doble I de todas maneras, ulpi. Ulpay. Ya, ulpay. Ulpay, cuculí, no, es ulpay. Ulpay, ya. Ahora, Kaiwaipa, kuna,
Aquí es en plural, ¿ves? Estamos utilizando ya en plural. Estas, ¿no? Estas, estos, ¿no? Kai, Waipakuna, Luntucha. Ah, ya. Acá, ¿qué le faltaría a ver a Yolanda? La ta, ¿sí o no? Kai, Luntuchata, Miku, ¿no? Luntuchata, Miku. ¿Ve? Entonces, Chata. ahí vamos a agregar ta, el sufijo Ahí ta, sigue. para que te haya la sentido. Luntuchata. Kai, Yulamashi, kuna tanta tamunaya. ¿Ves? Acá sí. Tanta, tanta, ta. Otra vez tanta, ta. Ah, ya. Ahí Otro. te falta sufijo ta. Tantata. 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 Munaya. Tantata. Esta gata blanca, estas gatas blancas quieren pan. Muy bien. Kai kukulicha, no, ya es palo, este es ulpay, ¿no? Kai ulpay kuna halatam munaya. Entonces, esto halatam está bien, pero ¿con qué? Con H. Ulpay. Ajá, con Ya, H. ya, estoy corrigiendo. ¿Hasta ahí alguna corrigiendo. pregunta? A ver, Iris, participaciones, Isabel, Habla Edith, Naya. Dorita, Naya. participaciones. Miss, soy Iris. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna observación? No, Miss, ya voy entendiendo, Miss. La vez pasada no entendí así, pero ya lo voy entendiendo. Ya, muy bien. Isabel. Buenos días, misita. Disculpa, recién ingresado, estaba desarrollando el otro curso. Me vas a disculpar, misita. Para mí está bien, misita, siempre las vamos a correcciones que estás interactuar, ¿ya? Para que haciendo. puedan ustedes, al menos, porque quechua es interactuar con, no, no es todo, es práctico quechua, no es todo es teoría, no es, sino que Ajá. quechua vamos a aprender interactuando, ¿ya? Ok. Ya, bueno, señorita, la secretaria entonces va a dejar de compartir para yo compartir entonces mi PPT, ¿ya? Gracias, señorita. Gracias, maestra. Gracias. Ahora yo voy a compartir entonces mi pantalla. Muy bien, acá hemos expuesto. Entonces, acá, ¿cuál es el propósito de nuestro aprendizaje hoy? Ya que en varias clases, cada sesión tiene un producto. La semana pasada hemos hecho primera persona, segunda persona, tercera persona, en plural y en singular. Eso hemos conocido, ¿no? Ahora vamos a aprender a reconocer el verbo y el pronombre en quechua, ¿no? Y el pronombre en quechua. Acá, como todos ya sabemos, colegas, el verbo es la palabra que expresa la acción, comportamiento de los seres. Entonces, en quechua, los verbos se caracterizan principalmente por llevar la letra Y en su terminación. En quechua, todo verbo tiene que llevar entonces la letra Y en su terminación. Acá yo puse un ejemplo. Limay. Hablar. Limay es un verbo porque en su terminación está llevando Y. Taki. Entonces acá es un verbo cantar. Ahora, ausai, de jugar, también es verbo. Acá, guanyui, morir, ¿no? Guanyui es verbo. Mikui, también de comer, es un verbo. Tushui es verbo. Bailar. Acá, entonces, yo me voy a dar cuenta, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta en qué hecho que es un verbo? De hecho, que tiene que terminar en Y en su determinación. Entonces,
Puedo hacer, ¿qué más ejemplos habrá? A ver, vamos a hacer ejemplos con ustedes, con la participación de ustedes. A ver, ¿qué más podemos agregar acá? Más ejemplos. Sulpay. Estaría bien, maestra, sulpay. A ver, vamos a hacer sulpay. Ya, sulpay. Gracias. ¿Será verbo? Ah, no, no es verbo, ¿no? Sí. A ver, vamos a decir acá. Serían gracias, ¿no? Ya. ¿Cómo Gracias. les he dicho que Sí. un verbo puede conjugarse, sí o no? Agradecer, Yo, claro, es un verbo. ya, gracias. Am, gracias. Ya, sulpay, am, sulpay, pay, sulpay, pay, kuna, sulpay. No, no da, sí o no. ¿Será verbo? Sí, No es el es- verbo. No, maestra. No, viene del verbo agradecer. Agradecer. pero no es verbo. Para formar una oración, a ver, vamos a formar una oración. A ver, Yo agradezco por tus enseñanzas. ya, yo agradezco Yo te agradezco por tus enseñanzas. enseñanzas, así, ¿no? Ajá, yo te agradezco. Entonces, acá en quechua, ¿cómo diríamos? Ya, sulpay, ni, yaka, chimasham. Ese es en quechua. No, este es en quechua. Ya sulpay ni yatachimashampi. Entonces, acá en esta oración no hay verbo, ¿verdad? Ya ni yatachimashampi sulpay. No da, pues, ¿no? Entonces, no es un verbo, ¿no? A ver, otra palabra. Acá ya tenemos varios, ¿ve? A ver, con esto lo hacemos una oración con limay, con hablar. Ya. Se den cuenta. Pero utilizando lo que hemos hecho la semana pasada. La semana pasada, por ejemplo, kahai, kai, ¿no? Hai, wamla, una. ¿Qué dice en el hai, wamla, kuna? Lima, diríamos, ¿sí o no? Hai, wamla, kuna, lima. ¿Ve? Aquí está el verbo de hablar, ¿no? Entonces, pero acá dice que quede claro, acá dice que el verbo debe terminar en Y. Y acá, ¿estará terminando en Y? ¿Estará terminando en Y, colegas? Lima, No. no, está terminando en N. ¿No termina? Ajá, en N. Ajá, entonces, para hacer nosotros, liman, pero sí es un verbo, liman, de hablar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una oración, entonces, hay wamlakuna, ¿no? Entonces, estamos haciendo una oración utilizando este verbo. Pero estas palabras que nosotros estamos viendo el verbo, eso nos va a servir para los pronombres, para conjugar, ¿no? Pero nosotros si hacemos oraciones va a ir así, ¿no? Lima.
Por ejemplo, con cantar, podemos decir, ¿no? Ay, walasha, taki. ¿No? Taki. ¿Ve? Y en taki, acá está el verbo. Ese es para la oración, ¿no? Ese es el verbo. Pero para conjugar, sí, esto solamente tiene que terminar las oraciones en ye, ¿no? Por ejemplo, ya, yo en primera persona, ya, acá diríamos, ya lima, am limanki, pai lima, así, ¿no? Entonces, todo verbo para conjugar tiene que terminar en ye, ¿no? Entonces, estos son los pronombres, ¿no? Por ejemplo, los pronombres personales en quechua huanca son ya, am, pai, paikuna, yanchikuna, amkuna, paikuna. ¿Ve? Primero, cuando yo quiero conjugarlo, por ejemplo, yo voy a decir, ¿no? Yolanda, yanchikuna, en primera persona, por ejemplo, ya, taki lisha. Yo voy a ir a cantar, estoy diciendo. Yo voy a ir a cantar, le estoy diciendo. ¿No? En primera persona estoy diciendo, ¿no? Pero, Yolanda, am taki linki. Tú en segunda persona, le estoy diciendo, ¿no? Tú vas a ir a cantar. Ajá, estoy diciendo. Ahora, pai. Él, ella. Tercera persona. Él, ella. Pai, takili. Ah, ya. Entonces, ella va a ir a cantar. ¿No? Ahora acá, yakuna. Yakuna lipa kushataki. Ah, nosotros en primera persona vamos a ir a bailar, a cantar. Plural exclusiva. Acá, ¿no? Yanchikuna. Entonces, en yanchikuna, ahora sí, acá está utilizando ya el inclusiva cuna. Entonces, yanchikuna, Yolanda, yanchikuna, taquilisho. Entonces, nosotros vamos a ir a cantar, estoy diciendo. Yolanda, amkuna taquilipakunki. Yolanda, ustedes van a ir a cantar, en plural estoy diciendo. Ahora. Estás ordenando. Yolanda, paikuna taquili. Ah, ellos van a ir a cantar. A cantar. Ahora vamos a agregar solamente, vamos a practicar con yo, ¿ya? Ya. Yo en primera persona, ya. Acá está. Ya. Con eso, para que entiendan ustedes, ya. ¿Qué diríamos acá? A ver, primero en castellano. Ya. En yo. Acá sería tú. Acá está, ve. Este es yo, no es tú. Yo voy a escribir una canción. Ajá. A ver, acácito, ya vamos a poner acá. No sé, algo ha pasado con mi PPT, creo. Ya acá. Yo voy a escribir una canción. Ahora sí. Entonces, este es en primera, solamente en primera persona. Ya, Kil, Hasha, Taki, Ni, Shanta. Ya, Kil, Hasha, Taki, Ni, Shanta. ¿Ve? Yo voy a escribir una canción. Ahí está, ¿ve? Yo.
Yo voy a escribir una canción. Acá está en quechua. Ahora en castellano, otra vez, ahí sería ya. Yo voy a ir a bailar. ¿Sí o no? Yo voy a ir a bailar. ¿Cómo diríamos acá? Ya, Ya, Lisha, tushu. Tushu. ¿Sí o no? Ya, Lisha, Tushu. Solamente acá estamos haciendo en primera persona. Acá tenemos que conocer nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Son 6, sí o no? Acá, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 todavía acá en quechua. Esos 7 tenemos que aprender en primera, segunda, tercera persona. Luego va en plural exclusiva, ¿no? Luego en plural inclusiva. Luego en plural y luego en personal, persona en plural. Esto tenemos que reconocer, ¿para qué? Para nosotros poder ya, primera persona en tiempo pasado, primera persona en tiempo futuro, primera persona en tiempo presente. ¿Me entiende? Entonces, para eso, esto tenemos que conocer. Por ejemplo, nosotros en un texto puede salir, ¿no? En un texto. Ellos escriben una... Eso ya es también de los pronombres, ¿no? Ellos. ¿Dónde está acá ellos? Ah, ya. Paikuna, hiljapa con cartata. ¿Ve? Entonces, para eso es muy, muy importante conocer estos pronombres personales y en los 3 tiempos. En los 3 tiempos es, bueno, presente, futuro y pasado. Para reconocer presente, futuro y pasado, tenemos que conocer estos 7 pronombres. Ya, am, pai, pai, kuna, yan, chikuna, inclusiva, am, kuna, plural, pai, kuna, ellos, ellas, ¿no? Eso tenemos que conocer. Ahora, otra oración con primera persona. A ver. Yo he dormido con mi hija. Yo he dormido con mi hija, ¿no? Entonces, acá en quechua, ¿qué diríamos acá? Ya. Ya mi puñulco. Puñula. Ya mi puñula. Wamla. Wawiwan. Wamla wawiwan. ¿Ve? Ya, puñula, wamla, wawiwan. A ver, otro ejemplo. Yo anoche he comido pollo frito. A ver si sale, ¿ya? A ver si sale pollo frito. A ver cómo se puede decir. A ver. Ya. Ya. Tuta. Micula. Ah, ya, micula. Ya, tuta, micula. Chiushi. Chiuchi cancata. Ancata. Chiushi ancata. ¿Sale, sí o no? Ya, tuta, micula, chiushi ancata. Pollo. Gallina sería guaypa ancata, ¿sí o no? Pero acá dice pollo,
Entonces, chiushi ankata. Utulo. Mikula, Utulo. chiushi ankata. ¿Ve? Utulo. Ahora, otro, a ver, Utulo Calaconca. Utulu. Ese es gallo. Ah, yo he comido gallo. Utulu es gallo. Ajá. Guaypa es gallina. Yo he Gallina. comido gallo carioco. O sea, Ya, gallo, yo he comido, gallo Calacunca. a ver, yo Mi he ah, comido gallo cala cunca. Cunca. Guau. Ay, qué graciosas, ¿no? Ya. Nícula. Micula, Utula, Utulo. Cala Cunca. Cala Cunca. Utuluta. Allá, Utuluta. Chicas, yo no estoy diciendo, Utulu es gallo. Hasta acá nomás es esto, solamente esto que están viendo ustedes de colorcito, lo voy a poner de rojito ya. Eso solamente quiere decir gallo. Utulu es gallo. Pero yo estoy agregando el sufijo ta para directamente estoy señalando al gallo, ¿no? Entonces, para yo señalar que me he comido gallo calacunca, tengo que agregar en quechua el sufijo ta. Por ejemplo, acá. Ya, mi cula. Yo he comido gallina. Por ejemplo, ¿no? Acá. Ya, mi cula, gualpata. Nícula. A ver, ¿qué dice ahí? Ya, mi cula. Yo comí. Ya, Nícula, guaypata, nomás dice, ¿sí o no? Yo comí gallina. Guaypa, nomás dice. Pero ¿para qué? Directamente para señalarlo a la gallina, ¿qué cosa le falta? ¿Sufijo? Ya. Ta, ta. Claro. Ya, mi cula. Gualpata. ¿No? Ya, mi cula, guaypata. Gualpata. Yo me estoy refiriéndome que he comido gallina. Pero si yo digo, ya, mi cula, guaypa, no tiene sentido. No le estoy señalando directamente a la gallina que yo he comido, solamente guaypa, ¿no? Pero si yo digo guaypata, utuluta, machita, entonces directamente para señalar eso voy a agregar sufijo ta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, hasta ahí, chicas, chicos, chicas. Maestra, ¿y el verbo no va al último? No. No. Es que esto es en pronombre personal, no es una oración. Ya, listo. Ya. En cambio, en una oración, el verbo va al final. Principio. Este es un pronombre, ¿no? Ya. Ahora vamos hasta ahí. ¿Han entendido en primera persona? Yo. Sí. Yes. Ahora vamos a hacer am. Acá está Am. am, ¿ve? Am. Yo. Como Tú. los am. Tú. Ya. Am. Am es ¿qué cosa? Tú en segunda persona. Entonces ahí arribita vamos a hacer. Tú vas a ir a cantar. ¿Ve? Tú vas a ir a cantar. ¿A dónde irían? A la fiesta. ¿Está bien? Ya. Am, ¿ve? Am. Am, takil. Linki. Am, linki, takil. Am, linki, taki. Taki. Ish. Tata. ¿Ve? Am, linki, taki.
pishtata. Ahí también, mira, para que haya sentido que lo estoy señalando yo, le he agregado. ¿Qué cosa le he agregado? A ver. Ta. Tata. ¿Qué cosa Ta. le he agregado? Ta. Sufijo. Ajá. Ta. Ta. Muy bien. Todo esto lo que estamos aprendiendo ahora en la próxima clase que nos toca, lo vamos a hacer ya ahora en los 3 tiempos. Amlinki taki pishtata. Pishtata. ¿Qué cosa más diríamos ahí? Acá en segunda persona solamente va con tú. Entonces, ¿en quechua va a ir am? Ajá. ¿No? Tú tienes tu esposo. Tú tienes tu esposo. Tiene su espeso. Por ejemplo, acá diríamos, ¿no? Kai. Esto no, tú tienes tu esposo. No. O sea, esto no da. Es algo orden que tienes que ordenar. Tú tienes en esta primera, segunda persona, tú algo que tú ordenas, ¿no? Tú vas a ir, ¿no? Así. Tú tienes que jugar pelota. Tú tienes que ir a jugar pelota. Ya, ahora sí. Linky. Tienes que ir a Amlinky. Piluta, no, pilutata, ¿sí o no? Pilutata. Ausa. Pilutata ausa. ¿Ve? Pilutata. Entonces, este sufijo ta que hemos hecho, ya hemos hecho en la clase pasada, este sufijo ta es muy, muy importante completar para que haya sentido. Si no, no va a tener sentido, ¿no? Amlinki. Pilutata ausa. Pilutata ausa. Tú tienes que ir a jugar pelota. Ahora, otro que sería, a ver. Tú tienes que barrer la casa. Tú tienes que barrer la casa. Muy bien. Wasita de pichachakunki de barrer es esto. Barrer pichachakunki. Es barrer. Wasita, wasi, ¿qué cosa es? Casas, ¿sí o no? Casa. Pero para que haya ese sentido directamente que estoy señalando es que la casa, estoy agregando ¿qué cosa? Ta. Sufijo. Ta. Eso le agrega. ¿No? Wasita pichachakunki. 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 Por ejemplo, acá sí te les voy a decir, ¿no? A ver acá. Barrer nada más. Barrer nada más es en quechua pichay. Como yo a mí me está diciendo que voy a barrer la casa, que tengo que ordenar que debe barrer la casa, es pichachakunki. Kunki, o sea, estoy agregando. A ver. Ya también su casa. Tú barrer ya. vas a ir a bailar en quechua. Linki tushu. De Amlinki tushu. Tú vas a ir a dormir. Linki
Puñuta. Puño. ¿Ve? En algunos no es para agregar sufijo ta como esto, no, amlinki. ¿Por qué no le estoy, acá no entra ni sufijo ta, nada? Porque directamente no estoy señalando un objeto, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero directamente, como acá yo puedo señalar un objeto, a ver qué diría. Tú vas a ir a la escuela. Aquí está el objeto, pues, ¿sí o no? Aquí está el objeto. Ujú. Acá, escuela es el objeto, ¿sí o no? Amlinki yachay wasita, algo así, ¿no? Entonces, amlinki, yachay Yachay, ajá. wasita. Ahí sí, ve. Así como han visto, acá sí agregué yo, ¿no? Acá sí agregado. Ajá. Sufijo ta, porque yo estoy señalando un objeto. Pero si yo no señalo un objeto, no es necesario que yo esté agregando ta. Pero cuando hay un objeto, ahí sí, tengo que agregar ta, como acá hemos hecho, ¿ve? Ya traigo así, ta está ahí, ¿ve? Entonces, eso vamos a tener mucha en cuenta. Hasta pai llegamos, ya de ahí a para la próxima completamos, ¿ya, colegas? Ya. Ya, pai. Pai es él, ellas en tercera Persona. persona. Él, ella. Entonces, acá, ¿qué diríamos en castellano? Él, Ella, él lava su ropa. ella, a ver, ¿qué diríamos? Ella, Yo, tú, ella es ella. bonita, ¿sí o Ya, no? ya. Entonces acá, pai, Tuquilla. callan, Calla, tuquilla. tuquilla. Ajá. Ajá. Esta es, cuando lo miran ustedes, esta palabrita que está con rojo, va a decir callan. Pai, Calla. callan, tuquilla. Ella es bonita. Es callan, ¿no, maestra? Sí, es callan. Ya. Cuando ven en un texto, ya me voy a Callan. imaginar que es callan. Ujú. De estar. Ya. A ver, ella o él es muy Estudioso. malo. Él es muy malo. A ver, guay. El... Pai, ima, huyu. Pai, ima, huyu ta. ¿No? Ima. Pai, ima, huyu, nada más. Pai, ima, huyu. Ima, huyu. Pero cuando hay un objeto que estoy nombrando es porque ya voy a pensar en sufijo ta. Pai. Pai, por ejemplo, ella, ¿no? Pai, a ver, ella tiene, a ver si sale con esto, varios hijos. A ver. Pai, achka. Huawi. Huawi. Pai, achka, wawin. Huawei. Pai, achka, wawin. Ahora otra, a ver.
Él tiene cabeza grande. A ver, con zapa si sale. Ay. Tiene. Pai. Pai. Can. Uma. Cabeza grande, aumentativo. Hemos Uma. hecho eso. Uma, ¿qué le falta? Uma. ¿Ah? Uma zapa. Uma zapa. ¿Sí o no? Hay uma zapa. Ese zapa es aumentativo. El zapa es aumentativo. Uma zapa, maki zapa, traki zapa, ñuño zapa, siki zapa, shimi zapa, hayu zapa. A ver, él tiene, ella tiene lengua grande, ¿no? Pai, hayu. Lengua larga, lengua grande, Hayu. lengua larga. Zapa. Hayu zapa. Ella tiene lengua grande. Pai, hayu zapa. ¿Ve? Zapa. Otro haremos ahí. Él vive en Huancayo. Ah, Pai, ahí cambia ya la figura. Pai, Yachan. ¿Qué le diríamos ahí? Huancayo Malcachu. Malcachu. Ajá, Huancayo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Cuando ya digo que es un pueblo, entra la tu. Este tu va a entrar allá. Por ejemplo, si yo digo, ahora un ratito está. Acá, puedo decir, ella visita a Tarma. ¿Qué le diríamos? Pai Lian. Tarmachu. Tarmachu. Tarmata. ¿Ve? Tarmata. Es un objeto. Tarmata. Si yo digo, ella vive en Tarma, entonces acá, Pai, Yakan, Tarma, tu. Ahí sí va a terminar en qué? En tu. ¿Ve? Cambia, ¿no? Ahora sí. Wasiki tu. Lulanki. ¿Para qué escribes en tu casa? Estoy diciendo. Wasiki tu lulanki. Entonces acá, ¿con qué hemos hecho? Ay. Ya. Hemos hecho yo, tú, él, ella. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, formar palabras con los pronombres. ¿Con qué hemos hecho? Esto. Yo, tú, él. Yo, tú, ¿no? Pai. Yo, tú, él, ella. Ya, pai. Ya, pai. Yo, tú, él, ella. Con esos tres nomás. Tres nomás. Él, ella es junto, ¿verdad? Este es junto.
Entonces, yo, tú, él, ella van a formar palabras para la próxima clase. ¿Está bien? Hasta como hoy es, no maestra, todos los sábados es, no maestra. Todos los sábados. Y acá lo tienen el ejemplo. Cosa, Ya, la maestra. próxima clase nos va a tocar con Pai hemos hecho. Entonces, a la próxima clase ya tenemos que hacer con Yakuna, Yanchikuna, Amkuna, Paikuna. Luego, a la próxima clase ya vamos a formar entonces en los 3 tiempos. ¿Ya? Ya, Pasado, presente y futuro. Ya. Ok. Entonces,